Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, nuevamente les saluda Ángel Horna, director del Colegio de Abogados de Pichincha. Qué importante saludar a los abogados que nos escuchan, a todos los televidentes que siguen día a día nuestro programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Hoy nos encontramos con un nuevo tema, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Contamos con dos colegas abogados que manejan muy bien estos temas y nos va a ayudar con sus experiencias, sus conocimientos. En este caso con el doctor Fernando García Gaibor, docente de la Universidad Central del Ecuador, y de igual manera con el doctor Farid Simon, docente de la Universidad San Francisco. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación del Colegio de Abogados. Tema de mucha importancia. Vamos contigo, Fernando. ¿Qué entendemos por el derecho a la identidad? Para ello me parece que es imprescindible partir de qué es identidad y luego el derecho. Cuando tú eres joven y tu capacidad de reflexión mira hacia ti, hacia tu yo interno, tú te preguntas, ¿quién soy? Esta es la pregunta posiblemente más importante de un ser humano y se descubre a sí mismo como trascendente en la historia. Es el mismo desde antes de nacer y se continúa a través de un proceso, de un fiel, de una evolución, y se pregunta, ¿es que he cambiado? ¿Es que el color de mi pelo ha cambiado? ¿Es que mi tamaño ha cambiado? ¿Es que mis huesos han cambiado? ¿Es que no pienso de la misma manera? ¿Es que antes fui un niño, ahora soy un joven, ahora soy adulto, ahora soy mayor? Y sin embargo sigue siendo el mismo. La esencia, aquello que te hace ser lo que eres, a pesar del avatar, de la contingencia, del cambio, sigue siendo el mismo. Esa es la identidad. No es tanto que te confiere el derecho de identidad a la sociedad. Tu identidad está ahí, pase lo que pase, eres tú el mismo. La mismicidad, que llaman los filósofos, aquello que se mantiene por siempre, a pesar de todos los cambios, los saltos dialécticos que en tu vida se pueden dar. Esa es la identidad. Yo soy, la palabra que más resuena, el yo. Más que tu nombre, más que tus aspectos externos, es el yo, aditado al verbo ser. Esa es la identidad, un derecho consustancial al ser humano. No quiero hablar más porque me podría extender horas. Farid, hoy que estamos hablando entonces de derecho a la identidad, ¿cómo se relaciona con el derecho al libre desarrollo de la personalidad? Buenas noches a los dos. Primero, la reflexión que acaba de hacer Fernando es una reflexión bien interesante, bien importante sobre el tema de la individualidad, de la identidad, lo que me hace distinto a los demás. Desde la perspectiva jurídica, la identidad tiene dos elementos: una identidad que es objetiva, que tiene que ver con quién soy yo jurídicamente, y después algunos elementos subjetivos. El derecho a la identidad es un derecho bastante nuevo como derecho general, apenas aparece como derecho a la identidad en la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89. A propósito de un evento bastante
dramático de la historia contemporánea, que es los miles de desaparecidos en Argentina y en las dictaduras del Cono Sur. Un grupo de personas buscan que se incluya en la Convención sobre los Derechos del Niño esta idea de que la identidad no solamente es el nombre y el apellido, sino una serie de relaciones que le permite a uno individualizarse, diferenciarse. Fundamental. Sin identidad, uno cómo puede desarrollar la personalidad. Sin identidad, cómo uno puede ser, cómo se le puede asignar derechos a una persona. Sin esa identidad, cómo puede saber cuáles son mis obligaciones específicas o estas relaciones que tengo. Entonces, esta introducción en el 89 del concepto de identidad, del derecho a la identidad como concepto nuevo, como concepto de derecho internacional, más allá de la reflexión importante que hizo Fernando, hace que se proteja de dos maneras esta identidad por el derecho individual. Uno es el derecho a que las personas no tengan interferencias ilícitas en sus elementos de identidad, ¿verdad? Que no haya una intromisión ilegal en la identidad. Lo que sucedió en Argentina es claro, por eso es así. Si ustedes recuerdan la historia, muchos de esos niños nacieron en las cárceles y después inmediatamente fueron entregados a unas familias en las que les criaron como sus hijos. Sus hijos les dieron sus nombres, les dieron sus apellidos, les dieron un entorno familiar, un entorno cultural. La pregunta es, a pesar desde cero, desde el primer instante de vida, uno tenía esta nueva identidad, esa identidad era la de ellos y ahí había una intromisión ilícita. El nombre, pues hay elementos objetivos. Parte de la identidad es el nombre. En el Ecuador se diferencia identidad con identificación. Entonces el derecho de identificación es los nombres y apellidos. Evidentemente es una estructura, la identidad de una persona es fundamental para el gozo de los otros derechos. O sea, es una condición. Hay un famoso caso que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Hellman, donde la nieta de este famoso escritor uruguayo, parte de estos eventos en el Cono Sur, fue retirada su hija, la hija de Hellman, murió en la cárcel, y él durante años estuvo buscándole a su hija, ¿no? Tenía un pálpito, sabía que su hija, alguien le había contado, mejor dicho a su nieta, alguien le había contado que cuando estaba preso, cuando ella estaba presa estaba embarazada y que había dado a luz. Durante años buscó Juan Hellman a su nieta, y un día alguien le dio una pista, sin saber nada. Quiero contar esto porque es bien relevante para el derecho a la personalidad. Alguien le dio una pista, le dijo, ¿sabe qué? Hay una cosa rara que pasó en mi barrio. Hace 20 años, un tendero, que era policía además, no podía tener hijos. Todo el mundo sabía que su esposa no habían estado buscando años tener hijos, y de pronto un día apareció con una nena. Inmediatamente le encontraron a esta nena, que ya era una mujer grande, hicieron un examen de ADN y descubrieron que no era hija sino nieta de Juan Hellman. Y la Corte Interamericana lo que dice es que si uno no respeta el derecho a la identidad con estos elementos, no puede gozarse el resto de derechos que le corresponden como individuo. O se pueden gozar, pero se pueden gozar de manera equivocada. Es fundamental el derecho a la identidad para los derechos. Qué interesante. Fernando, entonces podríamos un poco ir determinando qué aspectos conlleva el derecho a la identidad. Bueno, quizás hay que relevar algunos de los aspectos que ahora están en boga, ¿no es cierto? Yo soy, ¿qué atributos tiene? Pues tienes primero el derecho a llevar nombres con que identificarte. Tienes el derecho a una identidad cultural, a una identidad nacional, a una identidad grupal, a una identidad de pueblo, a una identidad de nacionalidad, a una identidad de género, que es el punto que nos ha reunido, ¿cierto? Gracias. Y en este aspecto, yo creo que las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la psicología, la filosofía, ha avanzado muchísimo, porque ha sido un desprenderse de los cánones tradicionales, de los cánones rígidos de la cultura judeo-cristiana, por ejemplo, en Occidente, para decirte, un momentito, pensemos en el ser humano, pensemos en cada persona. Hay cierto grupo que antes se pensaba que era un 10%,
pero parece que hay investigaciones mucho mayores de Gallup, por ejemplo, en Estados Unidos, ese grupo no llega sino al 3.6%, ¿cierto? Pero ellos a través del tiempo han sido maltratados, perjudicados, menospreciados, discriminados, hasta que al fin comienzan a batallar y comienzan a decir, un momentito, nosotros ante todo somos personas. Y en cuanto a personas, tenemos derechos. Derechos establecidos en convenios internacionales, derechos establecidos en las constituciones de los estados, derechos en la ley. Uno de ellos es que la dignidad, aquí es muy importante, la dignidad de cada ser humano. Si tú investigas qué es la dignidad, etimológicamente es tan hermoso estudiar esto porque te habla de valer. Etimológicamente es el valioso que eres tú. Cada individuo para la sociedad es el culmen del desarrollo de la materia. Esa evolución que la materia ha tenido a través de los siglos, de los siglos, de los siglos, hasta desembocar en la mayor obra de perfección que es cada ser humano. Esa dignidad te dice, cada ser humano es valioso y cada ser humano tiene el derecho de desarrollarse, de evolucionar, de caminar a su autorrealización y perfeccionamiento. Y por ello, parte de ese autodesarrollo está en que en algunos casos no corresponde exactamente su pronunciamiento, su ser, a la autodeterminación en cuanto al género. Cada uno tiene derecho a escoger su género. Entonces, Farid, estamos hablando de identidad de género. La identidad de género es parte de la identidad, el derecho a la identidad. ¿Quién define la identidad de género de la persona? Rápidamente, lo que pasa es que aquí hay una discusión teórica sobre lo que es identidad de género, identidad sexual y opción sexual. El sexo es la genitalidad, la identidad de género es la perspectiva de género es las ciertas características que le asigna socialmente a cada uno de los sexos en la sociedad. Ahora hay una discusión bien importante, Judith Butler, que es una famosa teórica sobre estos temas, plantea que esta cuestión binaria del hombre y mujer es una cuestión que se llama heteronormatividad, es decir, la sociedad ha construido una descripción de lo que es un hombre o una mujer y se le asigna a ese hombre y a una mujer unas características. En el Ecuador se confunde todo, ¿no? Generalmente cuando uno hace estos análisis y uno escucha los comentarios que se hacen en algunos líderes, se mezcla género, sexo, se mezcla opción sexual como que fuera todo. En el Ecuador es un derecho a la identidad de género. La identidad es de identificarse con lo que uno siente. La identidad de género tiene que ver con el hecho de que a uno le pueden asignar genéticamente un sexo y esta persona siente que su correspondencia es con otro sexo. Si es una persona que nació hombre, nació mujer, o sea, genéticamente hombre-mujer, siente como identidad no ser hombre o ser mujer, no ser hombre sino ser mujer. En el Ecuador, en la Constitución está claramente reconocido el derecho a la identidad de género. Es una de las causas de no discriminación que tiene la Constitución y hay algunas reglas de protección sobre eso. Entonces, desde la perspectiva constitucional hay una protección. Ahora, las consecuencias jurídicas es otra cosa. Qué interesante. Entonces, hemos empezado ya un debate importante, por lo tanto, regresamos luego de un pequeño corte. Queridos y queridas abogadas, para nosotros es un honor el poder invitarles al Colegio de Abogados de Pichincha a ser parte de este gremio que defiende tus derechos. Si ya eres parte del foro, te invitamos a que te afiles al Colegio de Abogados de Pichincha, una entidad que va a defender tus derechos,
que te va además a dar la posibilidad de acceder a todo un sistema de formación permanente, a publicaciones sin costo o con costo preferencial, a 2 clubes sociales y sobre todo, insistimos, a un gremio que te representa. Tendrás que pagar nada más que $90 por los beneficios del año, ni un solo centavo por la inscripción. Si eres afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha y durante un tiempo no has cumplido con tus obligaciones económicas con el gremio, no te preocupes. Tampoco tendrás que pagar un centavo por todo ese tiempo que has permanecido alejado. Simplemente ponerte al día en las cuotas de este año, es decir, $90. Te esperamos. Buenas noches, continuamos con nuestro debate jurídico. Entonces, tanto para Fernando y Farid, quisiéramos escuchar sus opiniones. ¿Cuáles son los criterios que definen la identidad de género? Bueno, Farid, con todo el conocimiento que él tiene, la experticia, la experiencia, ya ha definido, ¿no? Una cosa es la identidad sexual, ¿cierto?, que más bien está dado genitalmente, biológicamente. Tú naces varón, aquella nace mujer, entonces el rol que le asigna la sociedad inmediatamente es: tú tienes que comportarte como varón, tú tienes que comportarte como mujer, y te censura por si acaso alguno no tiene ese rol en la sociedad. Entonces lo que descubren psicólogos, sobre todo la psicología, es que en algunos casos pues no corresponde su comportamiento, su ser, su conducta en forma espontánea al rol que le asigna la sociedad al sexo masculino o al sexo femenino, ¿cierto? Y allí se encuentra un problema porque hay casos dramáticos, ¿no? Entonces evoluciona el pensamiento jurídico, psicológico, y dice: bueno, esta persona en su ser interno, en su conducta, se percibe a sí mismo teniendo genitalidad de varón, se percibe como mujer y actúa como mujer. Evoluciona el pensamiento y le dice: ¿por qué esta persona no puede escoger su género? Y esta es la discusión, y este es el problema. Y la última consecuencia que yo veo de todo este avance del pensamiento y la teoría psicológica, jurídica, sociológica, etc., es el cuestionamiento final: ¿por qué estas personas no pueden contraer matrimonio pensándose de esa manera? Pero por el momento nos centramos en esto. La genitalidad no determina necesariamente el género que ella percibe. Ella se siente mujer y es mujer. Por tanto, en algunos casos, Argentina, por ejemplo, ha sido mucho más expedita en decirles: estas personas tienen pleno derecho para pronunciarse, para escoger, para manifestar que ellas, a pesar de su genitalidad de hombre, son mujeres. Démosle el chance de que actúe así, de que se registre su género como mujer. Y si es necesario, ayudarle con fármacos, ayudarle con cirugías, ayudarle con intervenciones quirúrgicas, el Estado le apoya. Así está Argentina, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia que ha mencionado Farid con maestría. Entonces, Farid, ¿somos lo que la naturaleza nos ha hecho o lo que asumimos como forma de vida y autodefinición? Es complejo porque primero siempre hemos tenido esta mirada binaria hombre-mujer como una cosa que es lo único que existe bajo el sol, pero en realidad también está las personas que tienen disforía de género o que tienen, por ejemplo, órganos genitales masculinos y femeninos, que de hecho en los estudios
es alrededor del 1% de personas que nacen con esta condición. Después, pensar que esto es una cuestión, claro, la gente que está en contra de estos temas suele decir que las personas no podrían ir como a un mercado y coger, quiero ser género hombre, quiero ser género mujer hoy día, quiero comportarme de manera X o Y. La verdad es que eso no es así, es una caricaturización de algo que es una cuestión muy personal, muy interna, que se manifiesta. Esta correspondencia entre cisgénero se llama cuando la identidad sexual se corresponde totalmente con la identidad de género que uno tiene. Si una persona tiene una correspondencia con la genitalidad. Y hay de hecho, cuando hace un momento había comentado, hay inclusive un debate actualmente, un debate bien complicado y que está muy extendido en los estudios de género, en las cuestiones de derechos de las mujeres y derechos de la identidad sexual, que es este concepto de Judith Butler, que es sobre el tema de la heteronormatividad, que incluso la cuestión de que uno asigna sexualmente este carácter binario hombre-mujer es una cuestión de construcción cultural, dice, que no es realmente una cuestión biológica puramente, que esto se construye social y culturalmente, como uno le asigna a los géneros, le asigna al género ciertas características. Esto no es como ir a un supermercado, y además es una cuestión muy compleja, porque nosotros hemos estado limitando ahora nuestro debate al tema género, pero habíamos hace un momento dicho orientación sexual, transexualidad, transgénero. O sea, hay muchos conceptos alrededor de esto que a muchas personas les puede molestar, les puede alterar, porque claro, es nuevo. Sin embargo, esto pasa todos los días. Es una cosa que la sociedad contemporánea no puede negar que sucede. En el Ecuador, la Constitución de 2008 esta cosa como esquizofrénica, la Constitución de 2008, ¿no? La Constitución de 2008 tiene cosas avanzadísimas y en otras súper conservadoras, y uno de estos temas son los temas de género. Quisiera recoger la opinión de los dos. Creo que los ecuatorianos, los abogados, recordamos el caso de Estrella Esteves, año 2009, donde Ramiro García fue su juez ponente. ¿Qué tanto ese fallo subsiste en la ley? Farid. A ver, yo les tengo que decir que el fallo de Ramiro fue eliminado totalmente, el efecto del fallo de Ramiro fue eliminado totalmente por la ley de gestión de datos, de datos civiles y de identidad. Cuando el fallo que se dictó en la Corte Provincial de Pichincha decía que una persona cuando es transexual tiene derecho a que los datos de su sexo, sus nombres y los datos de su sexo en el acta de nacimiento sean modificados, o sea que inmediatamente esta transformación se tenía que reflejar en el acta de nacimiento, y con eso, al modificar el sexo mujer a hombre o hombre a mujer, inmediatamente estaban asociados a los derechos y obligaciones que esto daba, que básicamente en la actualidad son una lista no muy extensa. Ser hombre o mujer habilita a casarse, la diferencia de sexos por el tema de la Constitución que impide el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuestiones de derechos políticos, de las listas de alternancia hombres-mujeres, o sea, hay una lista de cosas que hacen diferencia ser hombre y mujer. Sí, en ese momento esa sentencia lo que permitió es que con la modificación del dato sexo en el acta de nacimiento, la persona que se había cambiado de sexo pueda casarse con el sexo contrario, aunque de nacimiento no haya tenido esta asignación. La ley de gestión de datos permite que uno cambie el dato género por autodeterminación, dice la ley de gestión de datos, que uno cambie el dato género, pero no altere el dato sexo. Entonces, uno puede cambiar el género masculino a femenino, o en el caso de Estrella Esteves, ¿no es cierto? Pero el dato sexo, que es el que habilita el matrimonio, no cambia en el registro de identificación, en el registro de nacimiento. Por lo tanto, si uno quiere casarse, ese registro no sirve. El avance de la sentencia, que era este reconocimiento de esta nueva situación, con la ley definitivamente se eliminó. Fernando. Yo quisiera, haciendo un poco de remembranza de algún programa muy pequeño que escuché hace algún tiempo, y por el respeto que la audiencia merece siempre, me llamó mucho la atención que llamó una señora al programa mientras debatía sobre estos problemas algún jurisconsulto, y la pobre señora, en su espontaneidad y con todo el derecho del mundo, manifestaba su preocupación, su criterio de orden religioso, su malestar con todas estas cuestiones que la ley está incorporando,
en favor de estos grupos que hemos mencionado, de estas minorías. Y la contestación del entrevistado, entiendo que le dejó muy mal a la pobre señora, porque le dijo, vea la religión y la cuestión religiosa, que se metan por... Me pareció tan grosero escuchar eso. Yo creo que el pueblo necesita una explicación. Yo creo que el pueblo tiene una larga data y es su seguridad, pues la filosofía. El criterio de una mayoría respetable hay que respetarlo, ¿cierto? Entonces, a esas personas yo sí quisiera advertirles algo. Decirles, miren, venimos de una tradición judeo-cristiana y aborigen. En esa tradición judeo-cristiana y aborigen está vedada cierta conducta de hombres y mujeres. Está censurado al punto de eliminar, ¿cierto? En la cultura judía, tú estabas absolutamente seguro que no existían ciertas conductas en los seres humanos tolerables por la sociedad. Y esta señora estaba con ello, ¿no? Entonces hay que decirle, mira, la iglesia es una cosa. Alfredo lo estableció con claridad. La iglesia, su teoría, su filosofía, su teología, es una cosa. Tiene ciertas exigencias. En cambio, el Estado es un Estado laico, ¿cierto? El Estado laico se rige por otros principios. Y lo que vemos en el Estado laico es una reflexión sobre toda su población. No hace exclusiones. Entiende a su gente. Entonces, para que no se escandalice nuestro pueblo, hay que explicarle eso. La normativa eclesial no necesariamente es la misma que la del Estado. Eso quería explicar un poquito para paz de algunos oyentes. El tiempo nos queda realmente muy corto para un tema de mucha importancia y de mucho debate. El Colegio de Abogados continúa con Debate Jurídico, su programa a disposición a las opiniones de los profesionales del derecho. Gracias al doctor Fernando García y al doctor Farid Simón por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.